Buenas tardes desde Fallas VLC. Estamos ahora mismo con Alba Villarruiz. de la Falla, Alba. Taller ingeniero Rafael Janini. Alba, ¿en qué curso estás? Cuéntamelo. Estoy en quinto de primaria. ¿Y eres buena estudiante? Sí, mucho. ¿Sacas buena nota? Sí, O sea que tus padres están súper contentos. sí. ¿Qué asignatura te gusta más? Matemáticas y educación física. ¿Y la que menos? Naturales. ¿Qué te gustaría ser de mayor, Alba? Veterinaria. Lo que pasa es que no me gusta ver sufrir a los animales. Entonces elegiría o juez o notaria. ¿Qué sentiste cuando oíste tu nombre en la fonteta? No sentí nada porque me eché a llorar. Sí, O sea que tu mamá viéndote estaría sufriendo. sí. ¿Qué es lo que más te gustó del acto? Cuando desfilamos todas con las luces, con unas flores o con unos palitos. ¿Y qué ha sido la actividad que más te ha gustado? Es que me han gustado todas. Bueno, la que más, la de cuando nos hemos ido al museo de Felipe. ¿Te resultaron difíciles las preguntas que te hizo el jurado o eran fáciles de contestar? Eran fáciles de contestar. No tenían trampa, ¿no? No. ¿Y cómo esperas que sea este año para ti? Divertido. También muy cansado a lo mejor, Quizás sí, porque son muchos actos. pero no pasa nada porque te lo vas a pasar tan bien. Sí. ¿Por qué crees que te han elegido a ti, Alba? Por mi sonrisa, porque soy simpática y por eso. Y porque, bueno, algunas veces me comporto también bien. ¿Cuál es el acto de las fallas que más te gusta? La crida, bueno, la presentación y la ofrenda. ¿Y la que menos? Me gustan todas. ¿Te gustaría ser la próxima fallera mayor infantil de Valencia? Claro. ¿Tú crees que puedes conseguirlo o crees que es algo así imposible? A ver, dicen que nada es imposible. Pues eso. Perfecto. Y bueno, ¿y si no te eligen, qué pasaría? Pues nada, porque ya he llegado hasta aquí, ya soy de la corte y no pasa nada. ¿Tú qué cualidades crees que debe tener una fallera mayor infantil de Valencia? Que tiene que sonreír mucho, ser muy simpática, agradable. Tiene que también saber el valenciano, porque si no lo entiende y tampoco lo sabe hablar, no sé cómo va a poder representar a Valencia. ¿Parles valencià? Yo sí. ¿Con quién te llevas mejor de todas las candidatas? Pero me llevo bien con todas. Ya tenéis grupo de WhatsApp y todo, seguro. Sí. Los papás, ¿a que sí? Y tenemos un grupo que estamos nosotras y las mayores. Y el viernes tenemos una fiesta de pijamas. Y este año que te esperan tantas cosas tan emocionantes, tan bonitas, tan todo, ¿en quién te vas a apoyar más? ¿En tus papis, en tus abuelos, en tus tíos? En todos. ¿Tienes hermanos? Sí, uno. ¿Pequeño o mayor? Mayor. Que te cuida, ¿no? Bueno, me hace un poquito la puñeta. Un poquito la puñeta, pero este año como vas a ser la princesa, ¿sabes lo que es la puncha de la flor? Sí. Explícame un poquito, que se me ha olvidado. Te digo qué es. Es una cena que es la cena antes de que llegue la batalla de flores. Y hay una disco móvil y bailas y vienen las feiras mayores y la corte, eso. Oye, ¿y qué va a pasar si suena el teléfono en tu casa el día que el alcalde llame a la fallera mayor infantil de Valencia? ¿Qué le vas a decir? No lo sé porque como no... No te desmayes, ¿eh? No, pero es que no sé, es que no me lo creeré. ¿Te gusta vestirte de fallera, no, Alba? Imagino. Sí, me ¿Y los rodetes cómo lo lleva? pican, pero ¿Y tu indumerista quién es? Noeli y María de Cosas Cucas. Para finalizar, Alba, tú sabes que a partir de ahora, una cosa muy importante a la que te vas a tener que enfrentar como corte o como fallera mayor infantil de Valencia es a los flashes de las cámaras y a periodistas. ¿Te gusta o te molesta? No, me gusta. Muy bien, Alba, ha sido un placer conocerte. Gracias por tus respuestas. Esperamos que tengas mucha suerte. Y desde Fallas VLC te deseamos, pues eso, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.